Hola amigos, les traigo un nuevo video donde les voy a mostrar una manera alternativa muy eficiente para reparar los centros de carga de las bocinas amplificadas. La mayoría de estas bocinas usa un pin de carga micro USB tipo B8 y cambiar ese pin de carga casi siempre es fácil y rápido. Pero en ocasiones, cuando el conector está fallando, el usuario suele aplicar mucha fuerza o movimientos bruscos para tratar de que haga un buen contacto el cargador. Y esto hace que el pin del centro de carga se desprenda, algunas veces incluso hacia adentro de la bocina. Esto causa que se dañen o se rompan por completo las pistas del circuito donde va montado, complicando su reparación. Y para instalar el nuevo, se deben de hacer puentes con pequeños cables o alambres y después reforzar con pegamento o encapsular con resina ese pin de repuesto para que quede firme. Aunque esto ayuda, de cualquier manera queda frágil y es muy probable que en un poco tiempo se vuelva a dañar ese pin de carga nuevo. Entonces ahora ya hay en el mercado un pin de carga de repuesto muy práctico para montar en el gabinete del equipo, no solo de bocinas, se puede usar también en lámparas o cualquier aparato que tenga dañado su pin de carga, siempre y cuando tenga espacio para poder instalarlo. Este pin ya viene con un conector tipo C, que actualmente es el más común y más resistente al uso frecuente. Entonces les voy a mostrar cómo se puede instalar en esta bocina. Muy bien, aquí ya podemos ver el interior del circuito. En este lugar se encontraba el centro de carga original. Ahí se ve que se desprendió por completo. Aquí pueden ver los pines y los puntos de soldadura donde va ubicado la parte metálica, que es la parte más robusta de los centros de carga, que en esta ocasión quedaron intactos, pero a veces se van por completo y no hay manera de volver a soldar el centro de carga nuevo. Por aquí estaba el centro de carga adentro de la bocina, como les había comentado, de la fuerza con que lo manipulan, lo empujan hacia la parte de adentro. Ok, aquí tenemos el pin de carga nuevo de repuesto. Vamos a buscar un lugar donde instalarlo. Esta parte es una cajita donde tendrá que ir un agujero también por la parte de adentro y uno al costado, a donde va a ir colocado ese pin de carga nuevo. Les voy a mostrar cómo va a ir conectado. El cable de color rojo va ahí en esta patita del circuito integrado, en la primera de abajo del lado derecho. Ahí va el rojo, el positivo, y el negativo va en la siguiente, en esta que está a la derecha, y va mediante una resistencia hacia tierra. Muy bien, yo utilizaré una broca, pero no es del diámetro adecuado, así que tendré que irlo haciendo poco a poquito más grande el agujero. Y más adelante buscaré la medida exacta de este tipo de pin de carga y se los comentaré en un siguiente video o en los comentarios. Así va, así quedó conectado el cable rojo en la primera patita del lado derecho del circuito integrado y el negro a la resistencia que va a tierra. Antes de hacer la perforación vamos a probar y efectivamente aquí podemos ver que ya está cargando la batería de la bocina. Ya está hecho el agujero. Trataremos que quede justo para que los broches que tienen ahí entren a presión y quede bien sujeto a el gabinete de la bocina. Ok, ahí le podemos poner en cualquier posición. Yo lo instalaré de esta manera. Ahí se escuchó el clic. Muy bien. Ya también pasamos los cables por el otro agujerito y los soldamos a donde previamente habíamos visto que iban colocados. Le coloqué pegamento de ese tipo, pero no queda bien, queda muy flojo. Necesitamos ocupar un pegamento que sea sólido. Le coloqué silicón
pero puede ser con pegamento epóxico. Aquí también le tapamos con el mismo silicón el agujerito que quedó del centro de carga dañado. Ya con esto queda listo el trabajo y la bocina funcionando de nuevo. Eso es todo en este video, amigos. Hasta la próxima.